Ya no te necesitamos, mamá. Esas fueron las últimas palabras que mi hija me dirigió antes de que yo renunciara a todo lo que ella creía que era suyo. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un solo segundo sienten que esto les resulta familiar, por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir compartiendo estas historias que importan. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas translúcidas de mi pequeño departamento en la Ciudad de México, proyectando suaves sombras sobre el piso de madera que había encerado yo misma ayer. Mis manos, ya curtidas a los 68 años, pero aún firmes cuando era necesario, envolvían mi taza de cerámica favorita, aquella con florecitas azules que Ashley me había regalado para el Día de las Madres hace 15 años, cuando sus regalos aún venían acompañados de abrazos que duraban más que un apretón de cortesía. Estaba sentada en mi viejo sillón de terciopelo, el mismo que había retapizado 3 veces porque no soportaba deshacerme de la silla donde había cuidado a Ashley durante incontables fiebres infantiles, donde le había leído cuentos para dormir hasta que mi voz se volvía ronca, donde la había esperado hasta tarde durante su adolescencia, con el corazón latiendo con fuerza cada vez que los faros de los coches barrían la pared de la sala. El departamento estaba silencioso, demasiado silencioso para una mujer que había pasado 35 años llenando cada silencio con actos de amor. El refrigerador emitía su zumbido familiar, y en la distancia, el metro elevado transportaba a otras personas a lugares donde eran queridas, necesitadas, apreciadas. Apreté mi cardigan alrededor de mis hombros. La suave lana era un pequeño consuelo contra el frío que parecía haberse instalado en mis huesos desde aquella conversación de hace 3 días. Mi teléfono yacía silencioso sobre la mesita. Su pantalla negra no reflejaba nada, ni mensajes de buenos días de Ashley, ni fotos de mis nietos, Emma y Jake, preparándose para ir a la escuela, ni solicitudes de cuidado de niños de emergencia, o ayuda de última hora con los proyectos escolares. Durante 35 años, ese teléfono había sido mi línea vital con la familia que había construido con mis propias manos y un sacrificio infinito. Ahora, se sentía como una lápida que marcaba algo que había muerto sin previo aviso. Tomé la carpeta manila que había colocado sobre la mesa de centro la noche anterior. Mis dedos temblaban ligeramente al tocar los papeles crujientes en su interior. Escrituras de propiedad, estados de cuenta bancarios, carteras de inversión, pólizas de seguros, toda una vida de cuidadosa planificación y ahorro estratégico, todo documentado con tinta negra precisa y sellos oficiales. Todo lo que había construido, todo lo que había acumulado, todo lo que había conservado, no para mí, sino para la hija que acababa de informarme que ya no era necesaria en su vida perfectamente organizada. El aroma del jazmín flotaba por la ventana abierta desde el jardín de la señora Pérez, al lado, provocando un recuerdo tan vívido que me oprimió el pecho. Ashley, con 6 años, de pie en nuestro patio trasero, sus pequeñas manos rodeando una oruga que había encontrado en mis plantas de jitomate. «Mami, ¿cuándo se convertirá en mariposa?», preguntó, con sus ojos cafés llenos de asombro. Me arrodillé junto a ella en la tierra, sin importar mi ropa de trabajo, y le expliqué la magia de la transformación. A veces, mi amor, las cosas tienen que cambiar por completo para convertirse en lo que están destinadas a ser. Nunca imaginé que esa lección se aplicaría a mí a los 68 años, sentada sola en un departamento que se sentía más como un mausoleo que como un hogar. La carpeta en mi regazo contenía más que solo documentos financieros. Contenía el peso de cada sacrificio que había hecho desde el día en que Ashley nació, la maestría en educación que había abandonado para quedarme en casa con ella, el puesto de maestra que rechacé cuando comenzó el kinder porque lloraba todas las mañanas, el ascenso que decliné cuando estaba en la preparatoria porque habría implicado viajes de fin de semana y no podía perderme sus partidos de básquetbol. Cada decisión había sido filtrada a través de una pregunta. ¿Qué es lo mejor para Ashley? Me quedé viuda cuando ella tenía solo 12 años, y en lugar de salir con alguien o reconstruir mi propia vida, lo dediqué todo a ser madre y padre para ella. Trabajé en 2 empleos para pagar su universidad, limpiando oficinas por la noche,
dando clases particulares los fines de semana, llegando a casa exhausta pero realizada porque estaba construyendo su futuro. Vendí las joyas antiguas de mi madre para ayudar con los gastos de su boda. Vacié mi fondo de vacaciones para contribuir al enganche de su casa en Polanco, la hermosa casa colonial de 3 recámaras, con el porche envolvente donde imaginaba pasar las vacaciones con nietos que se subirían a mi regazo y me rogarían cuentos. Esa casa, la que había ayudado a hacer posible, fue donde pronunció su veredicto hace 3 días. De pie en la cocina que ayudé a diseñar, rodeada de las encimeras de granito que ayudé a pagar, me miró con la indiferencia casual que normalmente se reserva para los telemarketers y dijo las palabras que destrozaron todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y los lazos inquebrantables entre madre e hija. Ya no te necesitamos, mamá. Ay, cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran. Cada uno de ellos un pequeño corte de papel que, de alguna manera, con el paso de los años, había creado una herida lo suficientemente profunda como para drenar la vida de mi espíritu. El primer día de universidad de Ashley en la UNAM, la llevé en mi viejo Honda Civic. La cajuela llena de ropa de cama que había cosido yo misma, hasta altas horas de la noche después de mis turnos en el restaurante. Se notaba que le daba vergüenza el coche, viéndola observar cómo sus compañeros de clase eran dejados por sus padres en camionetas y sedanes de lujo. Pero me dio un abrazo de despedida y susurró, «Gracias, mamá», al oído, y conduje a casa pensando que los 4 años de comer ramen y ropa de segunda mano habían valido la pena por ese momento. El día de su boda, pedí un préstamo contra mis ahorros para la jubilación para ayudar a pagar la recepción con la que soñaba. El lugar con vista al lago de Chapultepec, la banda en vivo, la barra libre, las flores traídas de California. Los padres de Brian también contribuyeron, pero se aseguraron de que todos supieran de su generosidad, mientras yo me encargaba silenciosamente del pago final al proveedor y de los honorarios de las horas extras del fotógrafo. Llevaba un vestido del estante de liquidación de la tienda departamental, modificado para que me quedara por las mismas manos que habían hecho el dobladillo del vestido de novia de Ashley gratis, porque la tarifa de la costurera no estaba en nuestro presupuesto. Bailé con ella en la recepción, abrazando a mi hija mientras la banda tocaba Isn't She Lovely, y ella susurró, «Te quiero, mamá. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí». Entonces le creí. Creí que el amor era una cuenta de ahorro que acumulaba intereses con el tiempo, que todos los depósitos que había hecho de alguna manera me protegerían de quedarme en números rojos. Cuando Emma nació, estuve allí, no solo para el parto, sino durante las 3 semanas siguientes, cuando Ashley no podía dejar de llorar, y Brian trabajaba hasta tarde todas las noches, alegando que su nuevo ascenso exigía horas extras. Me había mudado a su cuarto de huéspedes, cuidando a un bebé con cólicos que gritaba desde la medianoche hasta el amanecer, lavando ropa, haciendo compras y cocinando comidas por las que nadie me daba las gracias, porque los nuevos padres exhaustos no tienen energía para la gratitud. Sostuve a Emma durante esas largas noches, caminando por los pisos de madera que ayudé a pagar, cantando nanas que mi propia madre me cantó décadas atrás. «Duérmete, mi niña, no digas nada», le susurré a su pequeña oreja. «La abuela te va a comprar un sensontle». Y sí, le compré de todo, la cuna que se convertía en cama para niño, la silla alta que se ajustaba de 17 maneras diferentes, el asiento de seguridad para el coche que costaba más que mi presupuesto mensual para comestibles. Cuando Jake llegó 2 años después, repetí la rutina. Noches sin dormir, lavandería interminable, mediando los celos del niño pequeño, mientras Ashley se recuperaba de una cesárea difícil. Tomé días de vacaciones de mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca para estar allí, usando el tiempo que había ahorrado para un pequeño viaje para visitar a mi hermana en California, un viaje que había estado planeando durante 3 años pero que nunca logré pagar. Los sacrificios económicos se habían vuelto tan rutinarios que dejé de calcularlos. El seguro del coche de Ashley cuando tenía 25 años y no podía pagarlo ella misma. El préstamo de emergencia cuando el emprendimiento de Brian fracasó y se enfrentaron a la ejecución hipotecaria. Las clases privadas de música de Emma porque el programa escolar no era lo suficientemente avanzado.
las cuotas y el equipo del equipo de béisbol viajero de Jake, regalos de Navidad que vaciaron mi cuenta corriente, pero llenaron su sala de estar de alegría. Me convencí a mí misma de que esto era lo que parecía el amor. Dar sin fin sin llevar la cuenta, apoyo sin condiciones, disponibilidad sin límites. Había sido la abuela a la que se podía llamar, la niñera de emergencia, la administradora de crisis que aparecía cada vez que la vida se volvía demasiado abrumadora para que ellos lo manejaran solos. Pero en algún momento, mi ayuda se había transformado en expectativa. Mi disponibilidad se había dado por sentada. Mi amor se había convertido en un servicio público, confiable, constante, y al parecer, tan imperceptible como la electricidad hasta que se cortó la luz. El cambio fue gradual. Llamadas telefónicas que se volvieron más cortas y más transaccionales. Visitas que se sentían apresuradas, con Ashley revisando su teléfono mientras yo hablaba. Invitaciones navideñas que venían con listas de lo que debía llevar en lugar de simple alegría por mi presencia. Nietos que estaban demasiado ocupados con las pantallas para sentarse conmigo. Demasiado sofisticados para los juegos sencillos que yo había jugado con Ashley a su edad. ¿Me usaron? La pregunta había susurrado en mi mente durante meses, antes de que me atreviera a hablarla en voz alta a mi reflejo. Me usó la hija que crié para creer que la familia significaba sacrificio, que las madres existían para resolver problemas y proporcionar soluciones, y nunca pedir nada a cambio. La Navidad pasada, llegué a su casa con los brazos llenos de regalos cuidadosamente elegidos y galletas caseras, solo para encontrar a los padres de Brian ya allí, presidiendo en la sala de estar que había ayudado a amueblar. Me saludaron cortésmente pero sin calidez, como si fuera una pariente distante en lugar de la mujer que había hecho posible la estabilidad de la esposa de su hijo. Ashley me besó en la mejilla rápidamente y me entregó un delantal, preguntándome si me importaría ayudar en la cocina mientras ella entretenía a los invitados importantes. Pasé el día de Navidad lavando platos y sirviendo comida que no me habían invitado a ayudar a planear, observando a través de la puerta de la cocina cómo Emma y Jake abrían costosos regalos de los otros abuelos, mientras mis modestos regalos permanecían sin abrir debajo del árbol. Cuando finalmente me senté a comer, la conversación fluía a mi alrededor como si fuera invisible, discusiones sobre planes de vacaciones, negocios y eventos sociales en los que no estaba incluida. Esa noche, conduciendo sola a casa mientras ellos se acomodaban para lo que Ashley llamaba tiempo en familia, finalmente admití la verdad que había estado evitando durante meses. Me había convertido en música de fondo en la vida de mi propia hija, lo suficientemente esencial como para ser esperada, lo suficientemente prescindible como para ser despedida. La revelación debería haber sido devastadora. En cambio, fue esclarecedora. Las pequeñas crueldades se habían acumulado como polvo en las esquinas que había estado demasiado ocupada limpiando los desórdenes de otras personas para notar. Fueron sutiles al principio, tan sutiles que me convencí de que estaba siendo demasiado sensible, que mis sentimientos heridos eran producto de la soledad en lugar del abandono legítimo. Mi 70º cumpleaños pasó el mes pasado con un solo mensaje de texto de Ashley. Feliz cumpleaños, mamá. Lo siento, no podemos celebrar hoy. Emma tiene fútbol y Jake tiene pijamada. ¿Lo dejamos para luego? Lo dejamos para luego nunca llegó. Ni una llamada telefónica, ni una visita, ni un reconocimiento de que había alcanzado un hito que debería haber importado a alguien que supuestamente me había amado durante 7 décadas. Pasé ese día sola en mi departamento, mirando álbumes de fotos y recordando la fiesta de cumpleaños número 16 de Ashley, la que planeé durante 3 meses, quedándome despierta hasta tarde haciendo decoraciones a mano, porque las compradas en la tienda estaban fuera de nuestro presupuesto. 50 adolescentes se apiñaron en nuestro pequeño departamento, comiendo pastel que horneé desde cero y riendo de los juegos que organicé. Ashley me abrazó esa noche y dijo, «Mamá, eres la mejor. Espero poder hacer algo tan especial por ti algún día». Ese algún día nunca llegó. Cuando hace 8 meses me diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana, llamé a Ashley de inmediato,
con la voz temblorosa mientras explicaba lo que el médico me había dicho. Tratables, me aseguraron. Pero necesitaría cirugía y varias semanas de recuperación. Esperaba que lo dejara todo, que insistiera en venir conmigo a las citas, que se preocupara y me recordara que enfrentaríamos esto juntas. En cambio, suspiró. En realidad suspiró, y dijo: «Mamá, sabes que esta es la temporada de campeonatos de Emma, ¿verdad? Y Brian viaja por trabajo todo el mes. ¿Puedes encargarte tú sola de la cirugía? Quiero decir, es rutina, ¿verdad? ¿Dijeron que era tratable?» Me encargué yo sola. Me conduje a las citas preoperatorias. Organicé mi propio transporte a casa después de la cirugía. Pasé 5 días recuperándome sola, mientras mi hija entrenaba partidos de fútbol y asistía a cenas de negocios. Envió una canasta de frutas con una tarjeta que decía: «Pensando en ti, que te mejores pronto, Kisoxo Ashley, Brian, Emma y Jake». El mensaje genérico podría haberse enviado a cualquier conocido, a cualquier pariente distante, a cualquier extraño que mereciera una amable preocupación, pero no un cuidado genuino. La noche después de mi cirugía, cuando los analgésicos hicieron que todo se sintiera surrealista y aterrador, la llamé a las 10 de la noche, necesitando escuchar una voz familiar, necesitando saber que no estaba completamente sola en el mundo. Brian contestó, con tono irritado: «¿Elena? Ashley está en la práctica de Emma. Van con retraso. ¿Es una emergencia? ¿Era una emergencia que tuviera miedo? ¿Era una emergencia que la mujer que había dado a luz a su esposa estuviera acostada en una cama de hospital, preguntándose si así terminaría su historia, rodeada de máquinas en lugar de personas que la amaban? ¿Era una emergencia que necesitara 5 minutos de conexión con la familia que había pasado toda mi vida adulta construyendo? No», susurré. «No es una emergencia». Colgó sin decir adiós. Ashley nunca devolvió la llamada. Las microagresiones continuaron con precisión quirúrgica. Llamadas telefónicas que iban directamente al buzón de voz y no eran respondidas en días. Invitaciones a eventos familiares que venían con condiciones. ¿Podría llevar el postre? ¿Podría ayudar a preparar? ¿Podría cuidar a los niños después para que los adultos pudieran tener tiempo para sí mismos? Cuando sugería ir a cenar, solo para pasar tiempo juntos, Ashley respondía con listas de todo lo que necesitaba lograr esa semana, como si mi presencia fuera otro elemento en su ya abrumadora lista de tareas pendientes. «Mamá, ya sabes lo ocupados que estamos», se convirtió en su respuesta estándar a cualquier solicitud de tiempo juntos, como si no entendiera lo que es estar ocupada, como si no hubiera pasado 35 años ocupada criándola, trabajando en múltiples empleos, administrando un hogar, coordinando su horario, resolviendo sus problemas, y de alguna manera, todavía encontrando tiempo para hacerla sentir amada e importante. La mañana que lo cambió todo comenzó como cualquier otra. Estaba ordenando documentos financieros antiguos, preparándome para la temporada de impuestos, cuando encontré una carpeta de la que me había olvidado, documentos de seguro de cuando había ayudado con la compra de su casa. Con curiosidad, llamé a la compañía de seguros para eliminarme como contacto, queriendo simplificar mis registros. «Lo siento, señora Mitchell», dijo la representante, «pero según nuestros archivos, usted no figura como contacto en esta póliza. Fue eliminada como parte autorizada hace 2 años a petición del titular de la póliza. Hace 2 años, más o menos en la época en que Ashley había comenzado a tratar mis llamadas como interrupciones en lugar de conexiones. Algo frío se instaló en mi estómago cuando colgué el teléfono. Llamé a la compañía hipotecaria a continuación, pensando que podría haber una explicación simple, un error administrativo que podría resolverse rápidamente. «Señora Mitchell, le muestro que fue removida de todas las notificaciones de cuenta en enero del año pasado. El titular principal de la cuenta presentó una solicitud por escrito para limitar la comunicación solo a los miembros inmediatos de la familia. Solo a los miembros inmediatos de la familia. No me consideraban familia inmediata en la casa que les había ayudado a comprar. Mis manos temblaban cuando llamé al banco donde había ayudado a establecer el fondo universitario de Emma, la cuenta a la que había contribuido durante 12 años, depositando $25 cada mes,
incluso cuando apenas podía pagar la compra de comestibles. Lo siento, pero no puedo proporcionar información sobre esa cuenta. Su acceso fue revocado hace 14 meses. La habitación giró a mi alrededor, cuando la verdad se cristalizó con una claridad devastadora. Ashley no había perdido gradualmente el interés en mi participación en sus vidas. Me había borrado sistemáticamente de sus documentos oficiales, eliminando mi nombre de todo lo que me conectaba legalmente con la familia que había ayudado a construir. No solo me estaban distanciando emocionalmente, me estaban divorciando legalmente de la vida en la que lo había invertido todo. Me senté en la silla de mi cocina, mirando el teléfono en mis manos temblorosas, entendiendo por primera vez que mi hija no solo había estado ocupada o estresada o abrumada por la vida moderna, había estado planeando, calculando, eliminándome metódicamente de su panorama financiero y legal, a la vez que esperaba que yo siguiera brindando apoyo emocional y monetario siempre que lo necesitaran. La taza de cerámica que había estado sosteniendo se me escapó de los dedos, rompiéndose contra el suelo de linóleo en una explosión de flores azules y té caliente. Me quedé mirando los pedazos esparcidos alrededor de mis pies, algunos lo suficientemente grandes como para reconocerlos, otros rotos en fragmentos demasiado pequeños para reparar, al igual que la confianza, al igual que el amor, al igual que la relación que pensé que era irrompible entre una madre y la hija, a la que había sacrificado todo para criar. No limpié el desastre de inmediato. En cambio, me senté allí entre los pedazos rotos de cerámica y el charco de té que se extendía, entendiendo finalmente lo que había tenido demasiado miedo de reconocer durante meses. No había sido degradada en la vida de mi hija. Me habían despedido. Y como cualquier empleada despedida, me habían despojado sistemáticamente del acceso mientras se esperaba que siguiera trabajando gratis. El enfrentamiento se produjo 3 días después, cuando finalmente encontré el coraje de conducir hasta Polanco y tocar la puerta de la casa que les había ayudado a pagar, pero a la que aparentemente ya no se me permitía entrar libremente. Ashley abrió la puerta con Emma a su lado, ambas vestidas para una de las interminables actividades que llenaban sus vidas perfectamente programadas. La expresión de Ashley cambió de sorpresa a molestia en el lapso de un latido. La mirada de alguien cuyo día, cuidadosamente orquestado, estaba siendo interrumpido por un inconveniente inesperado. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Literalmente estamos saliendo por la clase de violín de Emma». Me quedé en el porche que había ayudado a financiar, sosteniendo la carpeta de documentos que había descubierto, sintiéndome como una extraña pidiendo permiso para entrar en la vida de mi propia familia. «Necesitamos hablar, Ashley, sobre la póliza de seguro, sobre la hipoteca, sobre el fondo universitario». Algo parpadeó en sus ojos, no culpa, sino cálculo. La mirada de alguien que evalúa rápidamente cuántos problemas tiene y qué historia podría minimizar las consecuencias. «Emma, ve al coche», dijo sin apartar los ojos de mí. «Dile a tu padre que llegaremos tarde». Emma nos miró alternativamente con la conciencia intuitiva que los niños desarrollan cuando sienten que se avecina un conflicto entre adultos. A los 15 años, era lo suficientemente mayor como para entender la tensión, pero lo suficientemente joven como para querer escapar de ella. Besó la mejilla de Ashley y pasó junto a mí sin reconocerme, como si fuera un mueble del porche en lugar de su abuela. Ashley salió y cerró la puerta detrás de ella, creando una barrera física entre yo y la casa que había ayudado a hacer posible. «Mira, mamá, no sé qué crees que has descubierto, pero me eliminaste de todo», dije en voz baja, con la voz más firme de lo que esperaba. «El seguro, las notificaciones de la hipoteca, el fondo universitario de Emma, todo lo que ayudé a pagar, en todo lo que participé, me borraste de todo». Se cruzó de brazos, su postura defensiva confirmando lo que esperaba que fuera de alguna manera un malentendido. «Esos son documentos legales, mamá. Necesitábamos simplificar nuestra organización financiera. No significa nada personal». ¿Simplificar? La palabra salió como una risa que no tenía humor. «Me simplificaste del fondo de educación de mi nieta, al que he estado contribuyendo durante 12 años. Todavía puedes contribuir», dijo rápidamente, como si de alguna manera esto resolviera el problema.
Nunca dijimos que no pudieras ayudar con la universidad de Emma. Solo necesitábamos trámites más limpios para efectos fiscales. La manipulación casual en su tono, la forma en que enmarcaba el robo como eficiencia organizativa, me golpeó con más fuerza de lo que lo habría hecho la hostilidad directa. Esto no era una reacción emocional ni un estrés temporal. Esto era egoísmo calculado disfrazado de necesidad práctica. Ashley, te ayudé a comprar esta casa. He contribuido con decenas de miles de pesos a la seguridad de tu familia. ¿Y me borraste de todo sin siquiera avisarme? Mamá, estás siendo dramática. Miró hacia el coche donde Brian la esperaba, claramente ansiosa por terminar esta conversación antes de que atrajera más atención. Agradecemos todo lo que has hecho, pero ahora somos adultos. Necesitábamos tomar el control de nuestras propias finanzas. ¿Control?, repetí, quitando a la persona que ayudó a hacerlas posibles. La ventanilla del coche de Brian bajó. Ash, vamos a llegar tarde. Un momento, respondió. Luego se volvió hacia mí con la paciencia forzada de alguien que maneja a un niño difícil. Mamá, no tengo tiempo para esta conversación ahora mismo. ¿Podemos hablar luego? Luego. Siempre luego. Luego. Cuando le convenía. Cuando podía preparar sus respuestas. Cuando podía controlar la narrativa y minimizar el daño a su autoimagen de buena hija que apreciaba los sacrificios de su madre. No, dije, sorprendiendo a ambas con la firmeza en mi voz. Hablaremos ahora. Su expresión se endureció. Bien, sí, actualizamos nuestros documentos legales. Sí, te eliminamos como contacto en algunas cuentas. Necesitábamos establecer independencia, mamá. No podíamos tenerte involucrada en cada decisión financiera por el resto de nuestras vidas. No estaba involucrada en tus decisiones. Solo estaba ayudando cuando lo pedías. Siempre estabas haciendo preguntas, respondió. Siempre queriendo saber sobre nuestras finanzas, nuestros planes, nuestras elecciones. Se sentía como supervisión, no como apoyo. La acusación dolió porque reveló cómo había reformulado mi cuidado como intrusión, mi inversión como interferencia. Cada vez que preguntaba sobre los pagos de su hipoteca, queriendo saber que mis contribuciones se estaban utilizando de manera responsable, aparentemente lo había experimentado como un juicio. Cada vez que preguntaba sobre el ahorro para la universidad de Emma, preocupada por el futuro de mi nieta, se había sentido criticada en lugar de apoyada. Hacía preguntas porque me importaba, dije, porque quería asegurarme de que mi ayuda realmente estuviera ayudando. Y ese es exactamente el problema. Las palabras brotaron de ella con sorprendente vehemencia. Cada regalo venía con ataduras. Cada contribución venía con expectativas. Sentíamos que te debíamos actualizaciones constantes, gratitud constante, inclusión constante en decisiones que deberían haber sido privadas. Brian tocó la bocina con impaciencia, y la mandíbula de Ashley se tensó por la frustración de ser tironeada en múltiples direcciones. Mira, mamá, te queremos, pero necesitábamos límites. Necesitábamos espacio para cometer nuestros propios errores sin sentir que te estábamos decepcionando cada vez que algo salía mal. ¿Así que decidiste cortarme por completo? ¿Decidimos crecer?, dijo, y el desdén en su tono me hizo sentir más pequeña de lo que me había sentido desde que era una niña, a la que regañaban por hacer demasiadas preguntas. Decidimos dejar de depender de ti para todo. Pero no has dejado de depender de mí, señalé. Todavía llamas cuando necesitas niñera. Todavía esperas regalos de cumpleaños y contribuciones navideñas. Todavía quieres el apoyo. Simplemente no quieres que tenga ninguna conexión oficial con la vida que estoy apoyando. Por un momento, su fachada confiada se agrietó, y vi algo que podría haber sido vergüenza parpadear en sus facciones, pero fue reemplazada rápidamente por ira defensiva. Eso no es justo, mamá. Nunca te pedimos que te sacrificaras por nosotros. Esa fue tu elección. Y ahora actúas como si te debiéramos algún tipo de deuda que nunca podrá ser saldada. Las palabras me golpearon como un golpe físico, tan crueles y calculadas que en realidad retrocedí. Nunca dije que me debieras nada. No tenías que decirlo. Estaba en cada conversación, en cada regalo, en cada favor. Este mensaje subyacente de que deberíamos estar agradecidos, de que deberíamos incluirte,
de que deberíamos organizar nuestras vidas en torno a tus sentimientos. Brian volvió a tocar la bocina, esta vez más largo, y Ashley miró hacia el coche con obvio alivio al tener una excusa para terminar esta conversación. Me tengo que ir, mamá. La clase de Emma empieza en 10 minutos, y el tráfico es terrible. Ya se estaba moviendo hacia el coche cuando la llamé. Ashley, espera. Se volvió, con la mano en la puerta del coche, la impaciencia irradiando de cada línea de su cuerpo. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Cuándo me convertí en una carga para ti? Por un momento, su expresión se suavizó, y vi un destello de la hija que una vez me necesitó, que una vez valoró mi presencia en lugar de soportarla. Pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por la fría eficiencia de alguien que había tomado una decisión y estaba decidida a cumplirla. No eres una carga, mamá, pero tampoco eres nuestra responsabilidad. Subió al coche y se marcharon, dejándome parada en el porche de la casa que les había ayudado a comprar, entendiendo finalmente que mi hija no solo me había eliminado de sus documentos financieros, me había eliminado por completo de sus vidas. Simplemente no había tenido la cortesía de informármelo directamente. Esa noche, hice algo que no había hecho en 35 años. Pensé en mí misma primero. Me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té, una taza nueva, ya que finalmente había limpiado los pedazos rotos de la anterior, y extendí cada documento financiero que pude encontrar. Estados de cuenta bancarios, carteras de inversión, pólizas de seguros, cuentas de jubilación, números que representaban décadas de ahorro cuidadoso, planificación estratégica e implacable abnegación. Por primera vez en mi vida adulta, calculé mi patrimonio neto no como un recurso para los sueños de otras personas, sino como una base para mi propio futuro. El número me sorprendió. A pesar de los años de contribuir a la vida de Ashley, a pesar de los préstamos y regalos y el apoyo financiero interminable, había acumulado más de lo que había imaginado. No riqueza, exactamente, sino seguridad. Suficiente para vivir cómodamente, para viajar, para perseguir intereses que había aplazado durante décadas, mientras construía la felicidad de otras personas. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente. Elena, dijo Margaret Stevenson calurosamente, cuando entré en su oficina en el centro. Han pasado años desde que te vi. ¿Cómo están Ashley y los nietos? En realidad, por eso estoy aquí, dije, sentándome en la silla de cuero frente a su escritorio. Necesito revisar mi testamento. Margaret levantó una ceja pero sacó un bloc de notas legal sin hacer comentarios. Nos conocíamos desde la universidad, y ella había manejado mis asuntos legales el tiempo suficiente para entender que no tomaba decisiones dramáticas de forma impulsiva. ¿Qué cambios tenías en mente? Tomé una respiración profunda, sintiéndome simultáneamente liberada y aterrorizada por lo que estaba a punto de decir. Quiero eliminar a Ashley como mi principal beneficiaria. La pluma de Margaret dejó de moverse sobre el papel. Elena, ese es un cambio significativo. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? ¿Ha pasado algo entre tú y Ashley? Le conté todo. La eliminación sistemática de los documentos financieros, el desprecio casual por mis contribuciones, la forma en que mi hija me había hecho sentir como una obligación inconveniente en lugar de una madre amada. Margaret escuchó sin interrupción, tomando notas ocasionalmente, con su expresión cada vez más preocupada a medida que la historia se desarrollaba. Lo siento mucho, Elena, dijo cuando terminé. Ningún padre debería tener que soportar ese tipo de trato, especialmente no de un hijo al que ha sacrificado tanto para apoyar. No quiero venganza, aclaré rápidamente. Solo quiero dejar de fingir que el amor incondicional significa aceptar la falta de respeto incondicional. Quiero que mis bienes vayan a personas que los valoren. Pasamos las siguientes 2 horas reestructurando todo mi plan patrimonial. La casa que Ashley había asumido que sería suya algún día. La modesta casa de 2 recámaras que había pagado a través de décadas de cuidadosa presupuestación. Iría a una organización sin fines de lucro local que proporcionaba asistencia de vivienda para madres solteras. Mis cuentas de ahorro se dividirían entre varias organizaciones benéficas, un fondo de becas para estudiantes universitarios de primera generación,
un programa que proporcionaba comidas para personas mayores confinadas en sus hogares, una organización que ofrecía servicios legales gratuitos a mujeres que escapaban de la violencia doméstica. El Fondo Universitario de Emma, al que había estado contribuyendo durante 12 años antes de ser removida sin ceremonias, se donaría a una fundación que ayudaba a los niños de crianza a acceder a la educación superior. Si mi nieta necesitaba apoyo financiero para la universidad, podría solicitar asistencia a través del mismo proceso competitivo que cualquier otro estudiante merecedor. ¿Estás segura de esto?, preguntó Margaret mientras firmaba los documentos finales. Estos cambios son reversibles, pero representan una reestructuración completa de tu legado. Estoy segura, dije, y por primera vez en meses, sentí algo que podría haber sido paz. Pasé 35 años construyendo la seguridad de Ashley. Ahora quiero pasar el tiempo que me queda construyendo algo significativo para mí. Al salir de la oficina de Margaret, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. No porque estuviera abandonando a mi hija. Siempre la amaría. Siempre esperaría que pudiéramos reparar nuestra relación, sino porque finalmente había dejado de permitirle que definiera mi valor en función de su conveniencia. Esa noche, hice otra cosa que no había hecho en años. Hice planes que no tenían nada que ver con las necesidades de otras personas. Saqué un folleto de viaje que había estado guardando en el cajón de mi escritorio durante 3 años. Un recorrido por los museos de arte y sitios históricos de Italia. Había guardado el folleto porque se veía hermoso, porque representaba todo lo culto y enriquecedor que siempre me había dicho que experimentaría algún día, cuando tuviera tiempo. Algún día, cuando Ashley estuviera asentada. Algún día, cuando los nietos fueran mayores. Algún día, cuando mis contribuciones no fueran desesperadamente necesarias para su última crisis u oportunidad. El algún día nunca había llegado porque había seguido posponiendo mis propios sueños para financiar las realidades de otras personas. Llamé a la agencia de viajes y reservé el recorrido de 3 semanas, usando dinero de una cuenta que originalmente había destinado para la fiesta de 15 años de Emma. Si Emma quería una celebración de cumpleaños elaborada, Brian y Ashley podrían averiguar cómo financiarla ellos mismos, de la manera en que la mayoría de los padres gestionaban esos gastos, sin los subsidios de la familia extendida. Por primera vez en décadas, me quedé dormida emocionada por mi propio futuro, en lugar de ansiosa por los problemas de otras personas. A la mañana siguiente llegó un mensaje de texto de Ashley. Mamá, el profesor de violín de Emma dice que está lista para clases avanzadas, pero cuestan $200 más al mes. ¿Puedes ayudar? Significaría mucho para su desarrollo musical. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, reconociendo el patrón familiar. Una solicitud disfrazada de oportunidad para que yo demostrara amor a través de la contribución financiera. El desarrollo musical de Emma era importante, pero no era mi responsabilidad financiarlo, especialmente cuando me habían excluido sistemáticamente de todos los demás aspectos de la planificación de su educación. Escribí: eso suena como una maravillosa oportunidad para Emma. Estoy segura de que tú y Brian descubrirán cómo hacer que funcione. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Mamá, estamos muy ajustados este mes. La comisión de Brian fue más baja de lo esperado. Realmente necesitamos tu ayuda. Ahí estaba. La suposición de que mis recursos existían principalmente para resolver sus problemas, para cerrar la brecha entre sus deseos y su presupuesto, para asegurar que sus hijos nunca tuvieran que experimentar la decepción de querer algo que sus padres no pudieran proporcionar de inmediato. Escribí: entiendo que el dinero a veces escasea. Estoy segura de que Emma apreciará cualquier nivel de lecciones que puedas pagar ahora mismo. Mi teléfono sonó de inmediato. ¿Mamá? La voz de Ashley estaba tensa con frustración apenas contenida. ¿Leíste mi mensaje de texto? Emma necesita estas clases. Esta es su oportunidad de desarrollar realmente su talento. Y es tu oportunidad de desarrollar realmente tus habilidades parentales, dije con calma. Descubrirás cómo hacer que funcione si realmente es importante para ti. El silencio al otro lado de la línea fue tan completo que me pregunté si la llamada se había cortado. Mamá, ¿te sientes bien? Estás actuando muy extraño. Extraño.
porque había dejado de buscar automáticamente mi chequera cada vez que mencionaban una necesidad financiera, porque había sugerido que resolvieran sus propios problemas en lugar de ofrecerme a resolverlos yo misma. Me siento mejor de lo que me he sentido en años, dije con sinceridad. Estoy deseando que llegue mi viaje a Italia el mes que viene. ¿Tú qué? Reservé un recorrido artístico de 3 semanas. Me voy el 15 de septiembre. Otro silencio, este cargado de confusión y algo que podría haber sido pánico. Mamá, no puedes viajar sola internacionalmente a tu edad. ¿Y si pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Y si hay una emergencia aquí y te necesitamos? Las preguntas lo revelaron todo. Su principal preocupación no era mi seguridad o felicidad, sino mi disponibilidad para manejar cualquier crisis que pudiera surgir en mi ausencia. Se esperaba que permaneciera geográficamente accesible, financieramente disponible y emocionalmente preparada para dejarlo todo por su conveniencia. Tengo 68 años, no 98, dije, y la agencia de viajes tiene seguro médico y protocolos de emergencia. Estaré bien. Pero mamá, Ashley, tengo que irme. Tengo arreglos que finalizar para mi viaje. Colgué el teléfono e inmediatamente lo apagué, necesitando silencio para procesar la conversación y sus implicaciones. Por primera vez en mi vida adulta, había priorizado mis propios deseos sobre las demandas de mi hija, y por primera vez en años, estaba genuinamente emocionada por el mañana. El golpe en mi puerta llegó a las 8 de la noche de un jueves, fuerte e insistente, con el ritmo de alguien que esperaba atención inmediata. Había estado leyendo en mi sillón, disfrutando del simple placer de terminar un capítulo entero sin interrupciones, cuando el sonido destrozó la tranquila tranquilidad de mi departamento. A través de la mirilla, vi a Ashley parada en el pasillo, pero no estaba sola. Brian la flanqueaba a su derecha, con los brazos cruzados y una expresión sombría, mientras que Emma estaba ligeramente detrás de ellos, luciendo incómoda y confundida. Jake también estaba allí, jugando con su teléfono, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Habían venido como una delegación, me di cuenta. Un frente unido diseñado para abrumar mis defensas y restaurar el orden anterior, donde mis recursos existían principalmente para su beneficio. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Ashley, con la voz que denotaba la paciencia forzada de alguien que había ensayado esta conversación y estaba decidida a apegarse al guión. «¿Podemos pasar?» «Supongo», dije, haciéndome a un lado a regañadientes. El departamento de repente se sintió abarrotado con 4 personas adicionales, su energía llenando el espacio con tensión y demandas tácitas. Ashley miró a mi sala de estar como si la viera por primera vez. Su mirada se detuvo en los folletos de viaje que había dejado en la mesa de centro, el libro de frases en italiano junto a mi sillón de lectura, la maleta nueva que había comprado y que no me había molestado en esconder en el armario. «Mamá, Brian y yo hemos estado hablando», comenzó, sentándose en mi sofá como si fuera de ella. «Estamos preocupados por ti. Esta repentina decisión de viajar sola, la forma en que has estado actuando últimamente, no es como tú». «¿Qué es exactamente como yo?», pregunté, permaneciendo de pie mientras se acomodaban en mis muebles como una fuerza de ocupación. «Ya sabes a qué me refiero», dijo Ashley, mirando a Brian en busca de apoyo. «Siempre has sido tan práctica, tan responsable. Esto de viajar impulsivamente, negarte a ayudar con las clases de Emma, parece que estás pasando por algún tipo de crisis». Brian se inclinó hacia adelante. Su comportamiento de hombre de negocios sugería que había preparado puntos de conversación para esta intervención. «Elena, queremos que sepas que apreciamos todo lo que has hecho por nuestra familia. Has sido increíblemente generosa a lo largo de los años». «Generosa», repetí. «¿Es así como lo vamos a llamar?» «Mamá, no seas difícil», dijo Ashley, con el tono agudizándose con frustración. «Estamos tratando de tener una conversación de adultos aquí». Emma y Jake se sentaron en silencio, la incomodidad adolescente irradiando desde sus posturas rígidas. Me pregunté qué les habrían dicho sobre esta reunión familiar, qué historia se había creado para justificar rodearme con una oposición unida a mi recién descubierta independencia. «¿Quieres tener una conversación de adultos?», dije,
moviéndome a mi cocina para poner algo de distancia entre mí y su presión coordinada. Tengámosla. Dime exactamente qué te preocupa. Ashley y Brian intercambiaron miradas, claramente habiendo anticipado resistencia, pero esperando que no fuera necesario desplegar todo su argumento. Nos preocupa tu juicio, dijo Brian finalmente. Estos cambios repentinos en el comportamiento, los planes de viaje, la forma en que te has distanciado de la familia, son preocupantes. Creemos que podrías estar deprimida, o tal vez experimentando algunos problemas cognitivos que están afectando tu toma de decisiones. La sugerencia me golpeó como una bofetada. Estaban patologizando mi liberación, enmarcando mis primeros pasos hacia la independencia como síntomas de declive mental, en lugar de evidencia de claridad mental. Problemas cognitivos, dije lentamente. ¿Por qué reservé unas vacaciones? Porque estás actuando irracionalmente, dijo Ashley, con su compostura finalmente agrietándose para revelar la ira subyacente. Porque estás castigando a nuestra familia por problemas que existen principalmente en tu imaginación. ¿Qué problemas estoy imaginando, Ashley? Esta idea de que no te apreciamos, de que de alguna manera te hemos hecho daño. Mamá, te amamos. Te incluimos en nuestras vidas. Pedimos tu ayuda porque confiamos en ti, porque valoramos tu apoyo. Me eliminaste de cada documento legal, dije en voz baja. Me borraste del fondo universitario de Emma, de tus pólizas de seguro, de las notificaciones de tu hipoteca. Sistemáticamente eliminaste mi conexión oficial con todo lo que ayudé a construir. Eso fue solo papeleo, intervino Brian. Trabajos de limpieza legal. No significaba nada personal. Trabajos de limpieza legal, repetí, mientras que seguían esperando que contribuyera económicamente a las mismas cuentas a las que ya no estaba autorizada a acceder. Emma se movió incómoda en su silla, y vi algo en su expresión que podría haber sido reconocimiento. A los 15 años, era lo suficientemente mayor como para entender las implicaciones de lo que estaba describiendo, lo suficientemente inteligente como para reconocer la contradicción entre querer mi dinero mientras rechazaba mi participación. Mamá, estás tergiversando esto en algo que no es, dijo Ashley. Nunca dijimos que no quisiéramos tu ayuda. Solo necesitábamos algunos límites en torno a nuestras finanzas. Límites que permitían que el dinero fluyera en una dirección, pero impedían que la información fluyera en la otra. Eso no es justo. ¿Justo? La palabra explotó de mí con sorprendente fuerza. ¿Quieres hablar de justo? Contribuí con $12,000 al fondo universitario de Emma antes de que me quitaras el acceso. $12,000 de mis ahorros para la jubilación, dinero que gané trabajando en 2 empleos mientras tú estabas en la universidad, dinero que ahorré comprando comestibles genéricos y usando el mismo abrigo de invierno durante 8 años. Los ojos de Emma se abrieron de par en par, y me di cuenta de que nunca le habían contado sobre mis contribuciones a su fondo educativo. Sus padres habían aceptado mi apoyo financiero mientras se presentaban como los únicos proveedores del futuro de sus hijos. Abuela, dijo Emma suavemente, ¿ayudaste a pagar mi universidad? Todos los meses durante 12 años, confirmé, mirándola directamente a ella en lugar de a sus padres. $25 al principio, luego 50 cuando pude permitírmelo, luego 100 cuando recibí un pequeño aumento en la biblioteca. Mamá, advirtió Ashley, claramente incómoda con que su hija aprendiera el alcance de mi participación financiera. Y cuando hice preguntas sobre la cuenta, continué, todavía dirigiéndome a Emma, cuando quería saber cuánto habíamos ahorrado y qué universidades estabas considerando, tus padres decidieron que estaba siendo demasiado intrusiva y me eliminaron de toda comunicación sobre tu futuro. Emma, Jake, ¿por qué no van a esperar al coche? Dijo Brian abruptamente, reconociendo que esta conversación estaba revelando una dinámica familiar que no estaba destinada a que sus hijos entendieran. No, dije con firmeza. Son lo suficientemente mayores como para escuchar esto. Emma, tus clases de violín, las avanzadas que tu madre me pidió que pagara la semana pasada, cuestan más por mes de lo que gasto en comestibles. Y eso está bien. Si la música es importante para ti, si te trae alegría, entonces vale la pena el gasto, pero debería ser el gasto de tus padres, no el mío. Mamá, para, dijo Ashley,
con la voz elevándose con pánico al darse cuenta de que estaba desmantelando la narrativa que había construido sobre la dinámica financiera de nuestra familia. No soy tu fondo de emergencia, dije, con la voz cada vez más fuerte con cada palabra. No soy tu plan de respaldo para cuando la comisión de Brian no llega o cuando Emma quiere algo que está fuera de tu presupuesto. No soy un recurso que hay que gestionar y manipular mientras se me excluye de las decisiones sobre cómo se utiliza ese recurso. La habitación quedó en silencio, a excepción del tic-tac del reloj de aniversario que Ashley me había regalado hacía 10 años, cuando sus regalos aún venían con afecto genuino en lugar de deber obligatorio. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó Ashley finalmente, con la voz pequeña e incierta. ¿Que nos vas a cortar por completo? ¿Que ya no nos quieres? Estoy diciendo que el amor no debería ser una transacción financiera, respondí. Estoy diciendo que si la única forma de mantener una relación con mi familia es pagando por el privilegio, entonces tal vez nunca tuvimos una verdadera relación en absoluto. Brian se levantó abruptamente, su paciencia agotada por una conversación que no avanzaba según el guión predeterminado. Elena, creo que estás siendo injusta. Nunca te pedimos dinero. Lo ofreciste libremente. Lo ofrecí porque pensé que estaba construyendo algo, dije. Pensé que estaba invirtiendo en relaciones, en lazos familiares, en un futuro donde mis contribuciones serían recordadas con gratitud en lugar de ser borradas con eficiencia burocrática. Caminé hacia mi escritorio y saqué la carpeta que contenía copias de todos los documentos que había descubierto, las pólizas de seguro que ya no me nombraban, las notificaciones de hipoteca que se habían redirigido lejos de mí, los estados de cuenta del fondo universitario que mostraban mis 12 años de contribuciones, seguidos de mi repentina eliminación del acceso. Quiero que miren esto, dije, extendiendo los papeles sobre mi mesa de centro. Miren las fechas en que fui eliminada de todo. Miren el patrón de excluirme del reconocimiento oficial mientras seguían esperando apoyo no oficial. Ashley miró los documentos como si fueran evidencia de un delito que había olvidado cometer. Mamá, nosotros no pensamos. No pensaste que me daría cuenta, dije. No pensaste que me importaría. Asumiste que seguiría contribuyendo indefinidamente sin hacer preguntas, sin esperar reconocimiento, sin exigir respeto. Emma recogió uno de los estados de cuenta del fondo universitario, estudiando los depósitos mensuales enumerados bajo mi nombre. Mamá, dijo a Ashley, ¿por qué no me dijiste que la abuela estaba ayudando a pagar la universidad? Porque es complicado, dijo Ashley débilmente. Porque los asuntos financieros son asuntos familiares privados. Pero soy familia, señaló Emma con lógica de quinceañera. Y la abuela también. Jake levantó la vista de su teléfono por primera vez desde que entró en mi departamento. ¿De verdad ya no nos vas a ayudar, abuela? La pregunta, formulada con la genuina confusión de un niño de 12 años que nunca había tenido que pensar en el dinero o en la política familiar, casi rompió mi resolución, pero había aprendido que la amabilidad sin límites no era amabilidad en absoluto. Era facilitar una dinámica que disminuía a todos los involucrados. Primero me voy a ayudar a mí misma, dije suavemente. Y luego, si sobra algo, consideraré ayudar a las personas que me traten con respeto y aprecio. Esto es una locura, dijo Brian, claramente habiendo llegado al límite de su paciencia diplomática. Elena, estás destruyendo a tu familia por sentimientos heridos y malentendidos. No, dije, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Me niego a dejar que mi familia me destruya. 3 semanas después, estaba en la Galería Uffizi en Florencia, rodeada de obras maestras que solo había visto en libros, sintiéndome más viva que en décadas. La luz de la tarde se filtraba a través de altas ventanas, iluminando El nacimiento de Venus, de Botticelli, con una radiación dorada que hacía que la diosa pareciera respirar. Había estado allí parada durante 20 minutos, perdida en la contemplación, sin que nadie mirara su reloj junto a mí, sin que nadie preguntara cuándo pasaríamos a la siguiente actividad programada. Por primera vez en 35 años, mi tiempo me pertenecía por completo. El grupo turístico al que me había unido era pequeño, 12 personas, en su mayoría mujeres de 60 y 70 años,
que habían decidido que esperar a tener permiso para vivir sus sueños era un lujo que ya no podían permitirse. Margaret de Detroit había comenzado a viajar después del funeral de su esposo, dándose cuenta de que había pasado 40 años aplazando sus propios intereses para adaptarse a su preferencia por quedarse en casa. Susan de Portland había comenzado a tomar clases de arte a los 68 años, descubriendo un talento para la pintura con acuarela que había estado latente desde la preparatoria. Nunca es demasiado tarde para convertirse en lo que estabas destinada a ser, había dicho Margaret durante la cena en un pequeño restaurante toscano, con los ojos brillantes con la confianza de alguien que había aprendido a valorar sus propios sueños. La única tragedia es pensar que sí lo es. Cada mañana en Italia se sentía como una pequeña resurrección. Me despertaba en hermosos hoteles, disfrutaba de desayunos tranquilos sin revisar mi teléfono en busca de solicitudes de emergencia. Pasaba días enteros concentrada en la belleza, la cultura y el simple placer de estar presente en momentos que me pertenecían por completo. Me compraba flores en los mercados locales, no porque fuera una ocasión especial, sino porque las quería. Pedía postre en los restaurantes, no porque estuviera celebrando nada, sino porque el tiramisú se veía delicioso y finalmente tenía la edad suficiente para comer postre cuando me apeteciera. Las llamadas de Ashley habían comenzado 3 días después de mi viaje. «Mamá, ¿dónde estás? He estado llamando durante horas. Emma tiene un recital mañana y específicamente te pidió que estuvieras allí». Estaba sentada en un café con vistas al río Arno cuando llegó la llamada, observando la puesta de sol pintar el agua en tonos dorados y ámbar que ninguna fotografía podía capturar. «Estoy en Florencia», dije simplemente. «Te dije que estaría de viaje durante 3 semanas. Pero el recital de Emma será hermoso sin mí», dije, sorprendiéndome de lo fáciles que me resultaron las palabras. Es una chica talentosa, no necesita una audiencia para validar sus habilidades. El silencio al otro lado de la línea decía mucho. Ashley había esperado que acortara mi viaje, que abandonara mis primeras vacaciones en décadas, porque Emma tenía una actuación de violín de 15 minutos a la que asistirían docenas de otros familiares y amigos. «Mamá, no puedo creer que estés eligiendo un viaje al azar sobre el momento importante de tu nieta. Me estoy eligiendo a mí misma», dije suavemente. «Por primera vez en mi vida adulta, me estoy eligiendo a mí misma». Las llamadas se hicieron menos frecuentes después de eso, reemplazadas por mensajes de texto que se volvieron cada vez más desesperados a medida que Ashley se daba cuenta de que no iba a retomar mi papel anterior como el sistema de respuesta de emergencia de la familia. Cuando Jake se enfermó y necesitaba que lo recogieran de la escuela, tuvo que salir del trabajo temprano en lugar de llamarme. Cuando Emma olvidó su violín en casa el día de la lección, Brian tuvo que llevarlo a la academia de música en lugar de esperar que yo manejara la crisis. Estaban aprendiendo a resolver sus propios problemas, y sorprendentemente, eran bastante capaces de hacerlo cuando no podían confiar en mí como plan de respaldo. En mi último día en Italia, hice algo que nunca había hecho antes. Me compré joyas. No las piezas prácticas y modestas que siempre había elegido, sino un hermoso collar de cuentas de vidrio veneciano en tonos azules y dorados que me recordaba la luz de la mañana en el Gran Canal. La vendedora hablaba poco inglés, pero su sonrisa era universal cuando abrochó el cierre alrededor de mi cuello. «Bella», dijo señalando mi reflejo en el espejo. «Muy hermosa». Me miré a mí misma. Realmente me miré. Por primera vez en años. Mi cabello había crecido durante el viaje, suavizando el corte práctico que había mantenido durante décadas. Mi rostro, relajado por 3 semanas sin estrés ni obligación, parecía más joven de alguna manera. El collar capturaba la luz maravillosamente, sus colores resaltando el azul de mis ojos que había olvidado que en realidad eran bastante llamativos. «¿Sí?», coincidí, tocando suavemente las cuentas. «Hermoso». Cuando regresé a la Ciudad de México, mi departamento se sentía diferente. No más pequeño o más descuidado en comparación con los hoteles europeos que había disfrutado, sino más auténticamente mío. Me había ido como una mujer definida por sus relaciones con otras personas. Madre, abuela, contacto de emergencia, recurso financiero. Había regresado como alguien que existía independientemente,
cuyo valor no se medía por su utilidad para los demás. Mantuve los folletos de viaje sobre mi mesa de centro, no escondidos en un cajón para su consideración en algún momento, sino exhibidos de manera prominente como promesas para mí misma. Grecia en primavera, un crucero fluvial por Alemania, tal vez incluso un invierno en Arizona, donde otras mujeres jubiladas iban para escapar del brutal frío de Chicago y descubrir cómo se sentía la vida cuando priorizabas tu propia comodidad sobre las expectativas de los demás. El silencio de Ashley continuó durante 2 semanas después de mi regreso. No hubo solicitudes de cuidado de niños, ni actualizaciones sobre las actividades de los niños, ni llamadas casuales sobre los planes del fin de semana. Los extrañaba, por supuesto, particularmente a Emma y Jake, que eran víctimas inocentes de la manipulación financiera de sus padres, pero no extrañaba la constante corriente subterránea de obligación que había caracterizado cada interacción durante años. Cuando finalmente llegó la llamada, la voz de Ashley era diferente, de alguna manera, más pequeña, menos segura de su posición de rectitud. «¿Mamá? Soy yo. ¿Podríamos hablar?» «Por supuesto», dije, sentándome en mi sillón de lectura con una taza de té y el libro de frases en italiano que había estado estudiando. «¿Cómo están Emma y Jake?» «Están bien, bien. A Emma le va bien con sus clases regulares de violín, las que podemos pagar», añadió con lo que podría haber sido el comienzo de la humildad. «Y Jake entró al equipo de fútbol de la escuela. Eso es maravilloso. Debes estar orgullosa». «Lo estamos». Una pausa, llena de palabras que Ashley parecía estar luchando por encontrar. «Mamá, he estado pensando en nuestra conversación antes de que te fueras, en las cosas que dijiste. ¿Sí? Creo que tal vez no entendí cómo se veían nuestros arreglos financieros desde tu perspectiva. Cómo se sentía contribuir sin ser incluida. No era exactamente una disculpa, pero era un reconocimiento, lo que parecía un avance. Aprecio que digas eso», dije con cuidado. «Emma me preguntó sobre el fondo universitario», continuó Ashley. «Quería saber por qué nunca le dijimos que estabas ayudando a pagarlo, y me di cuenta, no tenía una buena respuesta. Esperé, dándole espacio para que procesara cualquier realización a la que se estuviera acercando. Creo que tal vez nos acostumbramos a tu ayuda», dijo finalmente. «Comenzamos a verlo como algo con lo que podíamos contar, en lugar de algo por lo que deberíamos estar agradecidos. Y cuando comenzaste a hacer preguntas sobre nuestras finanzas, se sintió como crítica en lugar de preocuparte. Me estaba preocupando», dije suavemente. «Quería entender cómo mis contribuciones encajaban en tu panorama financiero más amplio. Quería sentirme como una socia en la seguridad de tu familia, en lugar de solo un recurso al que recurrir cuando fuera conveniente. Ahora lo sé. Creo que también lo sabía entonces, pero era más fácil ser defensiva que admitir que nos estábamos aprovechando de tu generosidad». La admisión quedó entre nosotros como un puente que ninguno de los dos estaba completamente listo para cruzar. «Ashley», dije finalmente, «te amo. Amo a Emma y a Jake. Amo ser tu madre y su abuela, pero no puedo volver a ser como antes. No quiero que lo hagas», dijo rápidamente. Quiero descubrir cómo tener una relación que sea justa para todos, incluyéndote». Por primera vez en meses, sentí un destello de esperanza. No la esperanza desesperada a la que me había aferrado cuando estaba dispuesta a aceptar cualquier trato en lugar de arriesgarme a perder a mi familia, sino el cauteloso optimismo de alguien que había aprendido que el amor verdadero requería respeto mutuo. «Me gustaría eso también», dije. «Pero eso significa tratarme como una persona en lugar de un recurso. Significa incluirme en las decisiones que me afectan. Significa reconocer mis contribuciones en lugar de borrarlas». «Entiendo». «¿Y mamá? Lo siento. Lo siento mucho por hacerte sentir poco valorada». Era la disculpa que había estado esperando años para escuchar, y se sintió como lo primero genuino que Ashley me había dicho en meses. «Gracias», dije, con lágrimas en los ojos. «Eso significa todo para mí». Hablamos otra hora, reconstruyendo cuidadosamente una conexión que había sido dañada por años de expectativas desequilibradas. Cuando colgamos, sentí algo que no había experimentado desde antes de descubrir esos documentos financieros alterados.
Esperanza para un futuro que incluyera a mi hija sin requerir mi disminución. A la mañana siguiente, Emma llamó. «Abuela, soy yo. Quería agradecerte por ayudar con mi fondo universitario todos estos años. Mamá me contó cuánto contribuiste y no tenía idea. De nada, cariño. La educación es la mejor inversión que cualquiera puede hacer. Sé que mis padres la regaron», dijo con la franqueza que a veces poseen los quinceañeros. «Pero quiero que sepas que te amo y que estoy agradecida por todo lo que has hecho por nuestra familia. Yo también te amo, Emma. ¿Y abuela? Me encantaría escuchar sobre tu viaje a Italia. Suena increíble». Sonreí, mirando las fotografías que finalmente había revelado, las imágenes de una mujer que apenas reconocía, relajada, segura de sí misma, genuinamente feliz. «Me encantaría contártelo», dije. Fue el viaje de una vida. 6 meses después, estaba cuidando el pequeño jardín de hierbas que había plantado en el balcón de mi departamento cuando Ashley llamó a mi puerta, llevando un ramo de girasoles y con una expresión de nerviosa determinación. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», dijo, extendiendo las flores con una vacilación que sugería que no estaba completamente segura de su bienvenida. Casi lo había olvidado. Mi 69º cumpleaños había llegado con la tranquila insignificancia de un día que me pertenecía por completo. No hubo llamadas telefónicas desesperadas sobre emergencias familiares que necesitaran mi atención inmediata, ni peticiones de última hora de cuidado de niños de emergencia que eclipsaran cualquier celebración personal. Solo una mañana tranquila con mi café y el periódico, seguida de una tarde de lectura en el jardín que había creado para mi propio disfrute. «Gracias», dije, aceptando las flores y conmovida genuinamente por el gesto. «Son hermosas. Hice reservaciones en ese restaurante italiano en el centro», dijo Ashley con esperanza. «El que mencionaste de tu viaje. Pensé que tal vez podríamos celebrar como es debido este año. Hace 6 meses, habría estado agradecida por cualquier reconocimiento de mi cumpleaños, sin importar cuán de último minuto o condicionado fuera. Ahora, sentía algo más complejo. Aprecio por el esfuerzo, pero también un orgullo silencioso por ya no necesitar validación externa para sentirme digna de celebración. «Eso suena encantador», dije, y lo decía en serio. Durante la cena, Ashley me contó sobre los cambios que habían hecho como familia, cómo habían comenzado a tener reuniones semanales de presupuesto, donde ambos padres contribuían a las decisiones financieras, en lugar de dejar todo a Brian, cómo habían abierto un nuevo fondo universitario para Emma, uno que enumeraba a todos los contribuyentes de forma transparente y proporcionaba informes periódicos a todos los involucrados. Cómo habían tenido conversaciones honestas con ambos niños sobre el dinero, la contribución y la gratitud. «Emma quiere escribirte una carta de agradecimiento», dijo Ashley, cortando su chicken picata con la cuidadosa precisión de alguien que todavía está aprendiendo a navegar por una relación reconstruida. «Una de verdad, reconociendo todo lo que has hecho por su educación. Dijo que le daba vergüenza no haberte dado las gracias adecuadamente antes. No necesita sentirse avergonzada», dije suavemente. «Los niños no deberían tener que gestionar las dinámicas financieras de los adultos. Esa era nuestra responsabilidad, no la suya. Tienes razón, pero quiere hacerlo de todos modos. Ella está orgullosa de ti, mamá, por defenderte. Dijo que espera tener el valor de establecer límites como ese cuando sea mayor». La observación me sorprendió. Me había preocupado que mi confrontación con Ashley pudiera dañar mi relación con mis nietos, que pudieran verme como alguien difícil o egoísta por negarme a continuar con mi nivel anterior de apoyo financiero. En cambio, Emma parecía haber aprendido algo valioso sobre el respeto por sí misma y la importancia de la apreciación mutua en las relaciones. «¿Y Jake?», pregunté. «Jake es Jake», se rió Ashley. «A los chicos de 12 años no les preocupa mucho la dinámica familiar. Pero sí le preguntó a Brian por qué estabas triste antes de tu viaje y feliz después. Brian tuvo que explicar que a veces los adultos necesitan cuidarse a sí mismos para poder cuidar de otras personas. Fue una idea madura de un hombre que inicialmente había desestimado mis límites como egoísmo irracional.
El hecho de que estuviera compartiendo esta sabiduría con su hijo sugirió que toda la familia estaba aprendiendo lentamente lecciones que los beneficiarían mucho después de que yo me fuera. Mientras regresábamos a mi departamento después de cenar, Ashley se detuvo fuera del edificio y se volvió para mirarme con la expresión de alguien que se preparaba para decir algo difícil pero necesario. Mamá, necesito que sepas que estos últimos 6 meses, verte vivir tu propia vida, perseguir tus propios intereses, establecer tus propias prioridades, han sido inspiradores. Me di cuenta de que había estado pensando en ti solo como mi madre, solo como la abuela de los niños, en lugar de como una persona completa con tus propios sueños y necesidades. Hizo una pausa, reuniendo coraje para lo que vendría después. Quiero ser el tipo de mujer en la que te has convertido, dijo en voz baja. Independiente, segura, dispuesta a elegirse a sí misma cuando sea necesario. Quiero que Emma vea ese tipo de fuerza en su madre, no solo en su abuela. La admisión me conmovió más que cualquier disculpa o reajuste financiero podría haberlo hecho. Mi hija no solo estaba reconociendo mi valor, sino que aspiraba a desarrollar el mismo respeto por sí misma que yo había luchado tanto por recuperar. Ya tienes esa fuerza, le dije. Solo necesitabas recordar que cuidar de ti misma no es egoísta, es necesario. Esa noche, me senté en mi sillón de lectura con una copa de vino y los álbumes de fotos que finalmente había recuperado del almacenamiento. Durante años estas fotos habían sido dolorosos recordatorios de lo que había perdido. La estrecha relación con Ashley, la fácil intimidad con mis nietos, la sensación de ser necesaria y valorada. Ahora, al mirar las mismas imágenes, vi algo diferente. Evidencia de una vida vivida con propósito, de amor dado libremente, de sacrificios hechos voluntariamente. La diferencia no estaba en las fotografías, sino en mi comprensión de su significado. No había fracasado como madre cuando dejé de aceptar la falta de respeto disfrazada de dinámica familiar. No había abandonado mis responsabilidades cuando comencé a priorizar mi propio bienestar junto con el de todos los demás. Simplemente había evolucionado de alguien que creía que el amor requería la autoeliminación a alguien que entendía que las relaciones saludables exigen respeto mutuo. Los folletos de viajes sobre mi mesa de centro se habían multiplicado. Escocia en otoño, una clase de cocina en la Provenza, un retiro de arte en México, donde mujeres de mi edad pasaban semanas pintando paisajes y redescubriendo pasiones creativas que habían aplazado durante décadas mientras criaban familias y construían los sueños de otras personas. Mi teléfono sonaba con menos frecuencia ahora, pero cuando lo hacía, las conversaciones eran más ricas. Ashley llamaba para compartir noticias en lugar de solicitar asistencia de emergencia. Emma llamaba para hablarme de los libros que estaba leyendo y de las universidades que estaba investigando. Jake llamaba para describir los partidos de fútbol y preguntar sobre mi última aventura. Estas conexiones se sentían auténticas en lugar de obligatorias, construidas sobre un interés genuino en lugar de la dependencia financiera. La organización sin fines de lucro que heredaría mi casa había enviado actualizaciones sobre las familias a las que habían ayudado. Madres solteras que habían podido tener una vivienda estable mientras cursaban estudios, mujeres que escapaban de la violencia doméstica y que habían encontrado seguridad temporal mientras reconstruían sus vidas. Mi legado futuro se extendería mucho más allá de la seguridad financiera de una familia, para abarcar a docenas de personas que necesitaban el mismo tipo de apoyo que una vez había proporcionado exclusivamente a Ashley. Mientras me preparaba para acostarme, me vi en el espejo del baño y sonreí a lo que vi. La mujer que me devolvía la mirada no se parecía en nada a la persona rota y desesperada que se había derrumbado en su cocina 6 meses antes, rodeada de los pedazos rotos de una taza de cerámica y sus ilusiones hechas añicos sobre el amor incondicional. Esta mujer se mantenía erguida, con los ojos claros y seguros. Su cabello era más largo, peinado para su propio placer en lugar de por conveniencia práctica. El collar de vidrio veneciano capturaba la luz maravillosamente. Un recordatorio diario de que ella merecía cosas hermosas, elegidas sin otra razón que su propio disfrute.
Era alguien que había aprendido que la relación más importante que podía cultivar era la que tenía consigo misma. Mientras apagaba las luces y me acomodaba en la cama, reflexioné sobre el inesperado regalo que el rechazo de Ashley me había dado. La oportunidad de descubrir quién era cuando no estaba definida por completo por mi utilidad para los demás. La oportunidad de construir una vida basada en mis propios intereses, mis propios sueños, mi propia definición de realización. Había pasado 35 años creyendo que las buenas madres sacrificaban todo por la felicidad de sus hijos. Ahora entendía que las mejores madres, aquellas cuyo amor creaba fuerza en lugar de dependencia, enseñaban a sus hijos con el ejemplo que el respeto por uno mismo no era negociable, que las relaciones saludables requerían apreciación mutua, y que el amor era más poderoso cuando se daba libremente en lugar de ser comprado desesperadamente. Lo último que vi antes de que el sueño me reclamara fue la pequeña foto enmarcada sobre mi mesa de noche. No una foto de Ashley ni de los nietos, sino una imagen de mí misma de pie en la Galería Uffizi, rodeada de obras maestras, luciendo genuinamente feliz por primera vez en años. Era el rostro de una mujer que finalmente había aprendido que merecía tanta atención y consideración como la que había dedicado durante décadas a todos los demás. La lección más valiosa que aprendí a los 68 años fue esta: no se puede verter de una taza vacía, y no se puede amar bien a los demás si no te amas lo suficiente como para exigir respeto. ¿Alguna vez te has encontrado dando tanto a tu familia que te perdiste en el proceso? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad? Cuéntame tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si esta historia resonó contigo, por favor dale a me gusta y suscríbete a este canal. Estos mensajes de autoestima y curación familiar deben llegar a todos los que alguna vez se hayan sentido invisibles en su propia vida. Juntos, podemos recordarnos que nunca es demasiado tarde para elegirnos a nosotros mismos, y que el amor verdadero, el que vale la pena tener, siempre respetará esa elección.